Una figura fundacional del horror moderno, apodado el sultán del splatter o rey del gore, Tom Savini ha incorporado un realismo en los maquillajes extremos del horror a través de anatomías correctas que erizan el cuello de cualquiera. Programa dedicado a Jaime Valle, con quien... Voy para atrás y vuelvo a entrar. ¡Qué barbaridad conmigo hoy! Una figura fundacional del horror moderno, apodado el sultán del splatter o rey del gore, Tom Savini ha incorporado un realismo en los maquillajes extremos del horror a través de anatomías correctas que erizan el cuello de cualquiera. Programa dedicado a Jaime Valle, con quien mucho aprendí de este maestrazo. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por YouTube Live en Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte al canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Tom Savini, este excepcional caballero, nació el 3 de noviembre de 1946 en Pittsburgh, Pensilvania. Creció en una familia italoamericana católica y su padre quería que fuera como él, un trabajador del acero, lo cual es común en Pittsburgh. Sin embargo, él fue el sexto hijo de la familia. Fueron cuatro hermanos, una hermana y como 10 años después, vienen haciendo Savini cuando su padre ya tenía 50 años de edad, por lo que lo criaron en muchos sus hermanos y hermana, y de todos aprendió algo. Uno que era muy hábil con las manos, pues aprendió a ser hábil para hacer todo tipo de cositas. De su hermana aprendió el dibujo, otro era muy buen bailarín, el otro era muy fuerte, muy dedicado al ejercicio y todo este tipo de vida, y de todos empezó a absorber un poquito. em, y él veía que su padre, como inmigrante, pues trabajaba en lo que hubiera, ¿no? Lo que le caía, carpintería, sabía el hombre, alfarería, sabía el hombre, cosas eléctricas, sabía, plomería, su trabajo también dentro de la industria del acero, todo le entraba, tenía el señor su jardincito en la parte de atrás de la casa, él tenía sus hortalizas, tenía sus árboles frutales, tenía un montón de cosas y siempre estaba ocupado haciendo todo tipo de actividades, y por esto es que Tom Savini veía natural el diversificar su talento. Todo aquello que le llamaba la atención, entraba, lo probaba, lo intentaba, trataba de adquirir habilidades en todas las ramas posibles, y en la escuela, pues, también se vio porque él estaba en el equipo de gimnasia, en el equipo de esgrima. De hecho, de eso hablaremos más adelante. Estaba, por supuesto, en el grupo de teatro, que era lo que más le gustaba. Se metía a todos los comités, aprendía coreografías, todo le gustaba, todo le interesaba y de todo hacía un poco. Desde muy joven él empezaba en su habitación a experimentar de cómo hacer máscaras y les ponía chicle, algodón, grasa de zapato, lo que encontrara, hacía ahí sus bodoques. Y es que en 1957, cuando Savini tendría unos 11 añitos de edad, lo llevaron al cine y en el cine vio una película que se llama El hombre de los mil rostros, que es una biografía muy cándida, muy larga, dura 2 horas y cacho, sobre Lon Chaney, de quien también tenemos programa, protagonizada por James Cagney, y cuando la vio se fascinó,
porque descubrió que los monstruos no era gente que naturalmente tenía esas características, sino que Lon Chaney tenía su pequeño kit de maquillaje y con él empezaba a hacer todas estas transformaciones, el jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera, lo que le dieran, el tullido este de la rana en El hombre de milagros, y se enamoró de esa posibilidad de transformar la realidad en algo distinto, de transformar a una persona en algo diferente, y veía que Chani era incansable, ¿no? Proyecto tras proyecto, y le daban el personaje y lo pensaba y hacía sus bosquejos de cómo tenía que lucir, qué cosas necesitaba para que el personaje tuviera éxito en aquello que quería. Veía también cómo Lon Chaney era bailarín, era actor, era ágil, era atlético, era mil cosas, y se encandiló con la figura de este actor que había muerto, pues, como 20 años antes de la película, y la creación de posibilidades siempre le estuvo susurrando al oído sobre qué cosas nuevas Savini podía hacer. Pasan los años y a finales de los años 60, pues, a Savini lo reclutan en el ejército para que vaya a la guerra de Vietnam. Él corre con mucha suerte porque él entra como fotógrafo de combate y no tiene que estar en el frente, ¿no? Todos los horrores y atrocidades del frente los hacían sus compañeros y amigos, y aunque él no iba con el rifle, sino con la cámara, le llevó décadas y décadas poder liberarse un poco de las cosas terribles que vio. Como fotógrafo de guerra, parte de su trabajo era documentar las heridas de los soldados. Entonces, si estallaba una mina, bueno, pues cómo quedaba la pierna del soldado, y empezaban estas fotos a color de los huesos, los tejidos, las vísceras, la sangre, todos estos destrozos. Sabía cómo se veían, cómo lucían, cómo se movían las personas que eran afectadas por estos horrores de la guerra. Y Savini por ahí ha dicho que su trabajo en Vietnam era el fotografiar daños, pero que cuando volvió y empezó a trabajar en efectos especiales, él no creaba monstruos, sino que recreaba los horrores que él había visto en la guerra de Vietnam. Y es por esta visión que tiene, esta visión terrible, que cuando empieza a trabajar en efectos especiales, va a dar un paso del monstruo de goma a un realismo anatómico verdaderamente espeluznante. Y Savini, él siempre quiso ser actor, pero se daba cuenta de algo que hacía Lon Chaney, y es que él iba con su cajita de a donde se pedía trabajo en las películas, porque antiguamente afuera de los estudios en Hollywood pegaban una hoja con la lista de actores que necesitaban para las películas, ¿no? De extras. Necesitamos árabes, necesitamos orientales, necesitamos piratas, necesitamos gente con morena, o necesitamos gente con cicatrices, o necesitamos lo que sea, y él veía que hacía falta, se maquillaba y se formaba para que lo escogieran y él entrara a hacer cine. Y así fue como Lon Chaney se aventó como 100 películas de extra disfrazándose de lo que se necesitaba en el set. Y por lo mismo fue que Savini pensó que si él trabajaba en maquillaje o en efectos especiales o en algo así, iba a tener siempre su puesito ahí atorado en la puerta por si salía alguna oportunidad de llegar y decir, yo puedo, lo sé hacer, cuenten conmigo y demás. Recordemos que Savini, al igual que su padre, era un hombre de múltiples, múltiples talentos. Em, entonces, al igual que Lon Chaney era autodidacta, Savini lo fue también. Y algo que decía Chani es que el maquillaje debía permitir la actuación y debía darle una mirada más integral al actor de lo que estaba sucediendo. Entonces, enamorado de todas estas ideas, va a ser que Savini le escriba a el creador de efectos especiales,
Dick Smith, el padrino del maquillaje, le llaman algunos, él es responsable del Exorcista, por ejemplo. Y como sabía que necesitaba pulirse, en cuanto agarra la dirección de Dick Smith, le empieza a mandar sus dudas, sus cuestionamientos, fotos de sus experimentos para crear prostéticos. Y Smith decía, bueno, pues es un adolescente muy entusiasta y muy cariñoso, muy buena onda. Dick Smith le respondía las cartas y le detallaba, ¿no? Y necesitas esto y aquello y la fórmula y si lo vas a aplicar, asegúrate que esté limpia la superficie, no sé, todo tipo de cosas. Y empezó a educarse por correspondencia y a hacer cada vez más y más cosas. El ser él tan movido le fue consiguiendo también amistades interesantes como al presentarse a castings y demás, hacerse visible ante los ojos del director George A. Romero, el de Night of the Living Dead, esta película de zombies. Y había ido a un casting antes con Romero y luego cuando se entera que va a hacer falta otra película con efectos especiales, se le cruza a Romero, le da, le va a dar la mano, pero a la hora que le toma la mano es un brazo falso y sale sangre y todo en un elevador. Y yo Romero así como, wow, ¿qué onda? ¿Se te acuerdas de mí? Yo fui a tal audición y esto y aquello. Entonces le encantó el entusiasmo. Empezaron a platicar, a pelotear ideas, se dieron cuenta que los dos se entendían muy bien en cuanto a la estética y los principios creativos que necesitaban estas películas de Romero. Y Romero también se dio cuenta de que Savini hacía que los efectos se convirtieran en una parte muy importante de la película, casi, casi un personaje más. Y va a trabajar con George Romero, que aquí los vemos en la foto, en varias películas. Ahora, si bien el trabajo de Savini en el mundo de los efectos especiales no es tan extenso como el de otros artistas, él, digo, como miembro del departamento de maquillaje, tiene 30 títulos, tiene 27 de efectos especiales, pero sí lo que él ha aportado ha creado hitos relacionados con esta estética del cine slasher y de zombies de los 80. Él empieza en el maquillaje, ya en un lugar más importante, en la película Deranged de 1974. Es una cinta muy vagamente basada en la vida de Ed Gein, tiene más exploitation que otra cosa, pero bueno, tiene que ver con colgar a las mujeres y destriparlas y todas estas cosas eh, propias de los asesinos seriales. Ese mismo año va a conseguir estar en el maquillaje también de Dead of Night. Y en el 77, cuando se vuelve a topar a Romero, va a hacer esta cinta llamada Martin, que como pueden ver ustedes en el póster, pues ya saben más o menos de qué se trata. Y le aparece la oportunidad en el 78 de trabajar en Dawn of the Dead, donde empieza a modificar la estética de los zombies. Ya no van a ser blancos, los empieza a poner grisáceos, les empieza a poner heridas, les empieza a poner una serie de elementos que para nosotros es obvio y evidente que un zombie tiene que lucir de la manera que luce, porque aprendimos de John Savini cómo deben de lucir los zombies. Ya en 1980 va a cruzar a producciones más importantes por algo que sucede cuando trabaja en Viernes 13 y en Maniac. De estas dos hay unas anécdotas verdaderamente interesantes y vamos por ahí. En Viernes 13 de 1980, que va a crear el estándar de lo que entendemos por un slasher, la imagen de la muerte de Kevin Bacon, de la flecha, se vuelve legendaria por el ingenio técnico. Tenemos este personaje que vemos en imagen, Jack está acostado, fumando después de haber tenido relaciones y de repente desde abajo una flecha lo va a atravesar perforándole la garganta.
y uno dice, a ver, si está acostado y la flecha y la garganta, o sea, ¿por dónde estaba la cámara? Porque ahí nosotros vemos una imagen muy clara de dónde está el actor y de dónde va a salir la flecha, que obviamente, pues, el internet no me permite poner imágenes tan explícitas, pero bueno, si ven ustedes Viernes 13, la primera, van a ver la escena y dicen, pues, ¿cómo lo hacemos? Y dice Sabini, yo lo soluciono, no te preocupes, la perspectiva lo es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, paso número uno, Kevin Bacon no va a estar acostado en la cama, sino que va a estar arrodillado, le van a hacer un hoyo al colchón para que saque la cabeza y la recueste en la almohada, le van a poner un cuello falso de látex, el torso, etcétera, y esto pues lo van a pegar a la barbilla de Bacon y al colchón, ¿no? El cuello falso va a tener un tubo hueco y el asistente de Savini, Stavrakis, cuando dicen acción debajo de la cama, lanza rápido esta flecha de metal para atravesar el cuello falso y en ese momento Savini va a encargarse de la sangre, pero ojo, porque para que saliera así la sangre, pues haría falta el motorcito y una bomba y a ver si se sintonizan al mismo tiempo y cómo le vamos a hacer, etcétera. Y dice Sabini, no, 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 no podemos usar una máquina ni una bomba porque va a hacer mucho ruido y va a entrar en el audio de la película y va a ser un desastre. Entonces, coordinados, después de haber ensayado ad nauseam, los dos, cuando el director dice acción, Stavrakis hace la flecha y con toda su fuerza, Sabini sopla a esta manguera llena de sangre falsa y sale en el momento la flecha y la sangre hacía borbotones con burbujas por el aire de los pulmones, que era algo que él había visto en la guerra, y le da un realismo que la gente cuando ve la escena se queda así de, pero qué demonios, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y eso va a llamar muchísimo la atención de los productores de las películas de horror que tienden a la sangre por la manera en la que lo va a solucionar. En el caso de la película de Maniac, que nada más les voy a poner el póster y pues ya por eso se imaginan los ríos de color púrpura que tiene la cinta, va a tener la famosísima cabeza explosiva. Y la escena fue tan gráfica que hubo países en los que se prohibió, hubo mucha especulación de si era una película snuff real y que realmente habían matado a la persona o qué pasa, ¿no? El asesino salta sobre el capó de un coche, dispara una escopeta quemarropa a la cabeza del conductor. Y ¿cómo soluciona esto Savini? Muy fácil, hace el molde de yeso de la cabeza del actor Tom Berenger, luego hace la de látex hueca y el relleno de esta cabeza para que explotara y se viera así orgánica. No nada más usó todos los litros de sangre falsa que se les puede a ustedes ocurrir, sino que además fue al catering, vio todo lo que había sobrado de la comida y empezó a rellenar esta cabeza de látex de las sobras, ¿no? Sandía, pasta, lechuga, crispies, todo lo que encontró lo echó, además de la sangre. Y también tenían para explotar condones llenos de esta sangre falsa. Entonces, ponen la carga explosiva, viene la escena. Savini, de hecho, es el asesino en esta escena. En la toma específica, dispara la escopeta, se activa inmediatamente la explosión de esta cabeza de látex y sale volando materia por todos lados y la gente en shock, completo por lo gráfico de la escena y porque sí parecía que se estaban viendo ahí cachos de cerebro y un montón de cosas que en realidad era la lechuga con la pasta, ¿no? Y dices, bueno, pero qué creatividad de este hombre. Em, Tremendo. Ahora, problemas que hubo en la escena, pues fue uno, que la explosión fue mucho más potente de lo que calcularon, destruyó parte del interior del coche, manchó el set completo porque salió por todos lados
pero quedó perfecta la toma en la primera y única toma que se hizo. Y eso fue también algo que decía y que repiten muchos de los que han trabajado con Savini en el set, que esta habilidad que tiene este hombre para conseguir las tomas a la primera es sorprendente, además de que es divertidísimo trabajar con él. ¿Qué otras películas tiene por ahí Savini interesantes? Bueno, les tiene que gustar el género y les tiene que gustar la sangre y las tripas, porque si no, quizás quieran ver otras cosas que tiene él como actor. Pero de los efectos memorables está en The Burning de 1981, la escena de la balsa y las tijeras de podar, dejémoslo ahí, en Creepshow, donde no solamente hizo efectos, sino que también empezó a hacer criaturas estilo cómic. Y él dice que de todos sus trabajos, el mejor fue logrado, por decirlo de alguna manera, fue el que consiguió en la película The Prowler de 1981, porque tuvo el presupuesto, tuvo el tiempo, tuvo todo lo que necesitara para hacer el gore lo más realista posible. En el 85 también está Day of the Dead, el zombie Doctor Tongue, ¿no? Sin mandíbula, Texas Chainsaw Massacre 2 de 1986, donde está el gore con la comedia negra, está Monkey Shines del 88 con este animatrónico del mono que sí resulta bastante, bastante inquietante. Sin embargo, Savini dice que de todas las criaturas que ha hecho a lo largo de su carrera, la que le tiene más cariño y su favorita va a ser Fluffy, bestia de la caja, del segmento The Crate, la caja, en la película Creepshow de 1982. eh, Porque pues no nada más era el maquillaje, ¿no? Fue un traje marioneta, tenía también la posibilidad de que movía la boca, movía los ojos, toda la expresividad de la criatura para que tuviera vida propia, sí resulta verdaderamente excepcional. Pero más allá de todo el gore que ofrece y siempre es bien recibido, es importante que reconozcamos a Tom Savini como actor, que era lo que él realmente quería. Actor no solamente de cine, sino también de teatro. Y aquí hay una anécdota buenísima que aparece tanto en su biografía como en películas que han hecho sobre él, entrevistas y demás. Y es que dice que cuando él era adolescente, ahí en Pensilvania, fue a uno de estos espectáculos de magia itinerante y decían que había un mago que pedía un voluntario para el show, pero en el show tenían las criaturas de la Universal, por supuesto sin derechos. Tenían el Frankenstein, tenían el vampiro, tenían el hombre lobo, tenían varias criaturas y lo vio y dijo, yo quiero estar ahí. Llegó a la siguiente función con una caracterización de vampiro, no esta, porque era un adolescente y no hay foto de eso. Y en cuanto el mago lo vio, lo subió al escenario y terminó dándole trabajo. De hecho, los fines de semana se iba con la troupe a diferentes ciudades a hacer todos estos espectáculos de magia y aprendió muchísimo con la troupe de magos. Aprendió todos los rudimentos del ilusionismo, sobre todo en lo que se refiere a la magia bizarra, que es un tipo de magia más cruenta, sádica y demás. Y una de las cosas que Savini consideró invaluables de estos fines de semana donde tenía un trabajo, o sea, le pagaban $1 y una malteada de chocolate, no crean que le pagaban mucho al pobrecito de Savini, aprendió a trabajar con el público en vivo.
y aprendió cómo hacer estos recursos, incorporarlos a su trabajo, que es lo que le va a permitir que en una sola toma perfecta salga el trabajo y no sea necesario repetir y repetir y repetir. Recordemos que el tiempo en el que él hace todas estas cosas, no tenemos efectos especiales, sí hay pantalla verde, pero no están los efectos hechos en postproducción, que es algo que sucede mucho en nuestra época. Para él, el efecto tenía que funcionar al instante, y él decía que cortar una garganta en el cine es lo mismo que cortar a una mujer por la mitad en un espectáculo de magia, que el chiste está en distraer el ojo, lo que se llama misdirection, de manera que cuando trabaja Savini no hace nada más los monstruos, sino que también incorpora estos elementos de la magia escénica. Em, ¿Qué más? Ya como profesional de efectos, a principios de los 80 decide montar la obra de teatro Drácula ahí en Pittsburgh, y él empieza a diseñar todos los efectos especiales para esta puesta en escena. Y lo más legendario que dice la gente de esta apuesta fue la transformación del actor en un murciélago en vivo en el teatro. Y todo el mundo así de, ¿cómo? Porque en el cine, pues, usas un corte de cámara o haces un disuelves, o sea, haces algo, ¿no? Metes un efecto, pero en el teatro in situ, ¿cómo hacía que el actor se convirtiera en murciélago? Y dice Sabini, bueno, pues es una ilusión mecánica de desaparición y aparición. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, el actor que interpretaba a Drácula estaba de pie en el escenario junto a una ventana, en un parpadeo con una distracción de luces y humo de segundos, 1 o 2 segundos, el actor desaparecía, había una puerta trapera por la cual caía debajo del escenario el actor, y en su lugar, a la altura de la cabeza, salía volando un murciélago mecánico, y la gente así, ¡ay! ¿Qué estoy viendo, no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue que esto sucedió? De hecho, nada más por ver eso fue que la obra fue muy exitosa y la gente iba a verla una y otra vez, tratando de explicarse cómo funcionaba eso, otros por ver si sí era cierto o era mentira. Le fue bastante bien a Savini con la obra. Y es que, ¿cómo lo lograba? Si quieren ver cómo es esto y consiguen por ahí la cinta biográfica que se llama Smoke and Mirrors, la vida de Tom Savini, por ahí del minuto, ¿qué será? Entre el minuto 55 y la hora, está toda esta anécdota donde podemos ver esta transformación del actor en murciélago, y aún sabiendo cómo lo hace, lo ve uno y dice, caray, es que le sale muy bien, lo hace muy, muy bien. Como actor, Savini tiene 78 títulos bajo el brazo, desde cameos y roles pequeños como Arthur en Martin de 1977, el motociclista de Dawn of the Dead, les digo, cameos a diestra y siniestra hasta hacer el papel de Jack el Destripador en The Reaper, película de 1985. eh, pues le entra todo, ¿no? Se hace amigo de Alice Cooper, sale en un video con Alice Cooper y Twisted Sister, eh, va a colaborar con ellos y va a tener amistad. En Del crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez va a ser Sex Machine, que además el personaje tiene una pistola ahí colocada en la entrepierna que dice uno, bueno, está bien, y que además sale manejando el látigo, y por supuesto que Sabine sabía manejar el látigo, por supuesto que sí. ¿Qué más? Hasta en Los Simpson, en la temporada 12, episodio 11, lo que se llama The Worst Episode Ever de 2001, va a salir interpretándose a sí misma. Bueno, va a estar su voz con el dibujito de Los Simpson por ahí. El machete zombie de Land of the Dead de 2005 con Rodríguez, también Planet Terror de 2007, en la película Machete de 2010, 1 y 2, hace el papel de Osiris.
sale en un papel muy distinto en The Perks of Being a Wallflower, La ventaja de ser invisible de 2012. Va a ser al profesor, un rol que uno dice, ah, caray, es Tom Savini y Tom Savini aquí de maestro buena onda, ¿no? O sea, qué cosa tan extraña. Que en la vida real uno ve las entrevistas y dice, este hombre es un osito, ¿no? Es adorable. ¿Qué más? Con Tarantino, El Rastreador en Django Desencadenado, en series ya más hacia acá, hace Snake en Nosferatu del 2020 y ese mismo año va a tener también el papel del herrero en la serie Lock and Key, que está basada en esta novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, que es un programa que pronto vendrá a Horror Sapiens. Y ahí les va una anécdota muy bonita que está relacionada con esto. Resulta que en 1982, cuando estaban rodando Creepshow, el niño de la película, el prólogo, el muñeco vudú, bla, 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 era Joe Hill, quien ustedes ya saben es el hijo de Stephen King. Y Sabini, que es un niñote y le encantan los chavitos, es súper buena onda con los niños pues es que él también es un niño, caray. De repente pues ve que está ahí el niño aburrido y pues le hace chistes y lo cuida y se lo lleva al estudio y le enseña cómo funcionan todos los efectos, toda la artesanía de su talento, vamos. Y Joe Hill comenta que luego de pasar esa semana con Tom Savini viendo cómo un hombre tan amoroso y tan tierno y tan buena onda, padre también, empieza a mutilar estrellas de cine, a crear monstruos y demás, y que esto lo va a inspirar a dedicarse al terror, porque uno pensaría, bueno, pues Tom Hill es hijo de Stephen King, entonces por su padre lo saca, pero dice Hill, no, o sea, fue mucho más fuerte la influencia de esa semana con Savini, lo que hizo en mí, lo que yo sentí con todas las creaciones de este hombre. Entonces, pasan muchísimos años, escribe esta novela gráfica en varios tomos de Lock and Key, Netflix se interesa, compra los derechos y resulta ser que en Lock and Key, aquellos de ustedes que la hayan visto, si no la han visto, sí, chéquenla. Va a haber un grupo de cineastas que se llaman a sí mismos The Savini Squad, ¿no? En honor a Tom Savini. Y pues les digo, y Tom también tiene por ahí un papel como el cerrajero de una ferretería. ¿Qué más? Detalles interesantes de Savini como actor. Ya les dije que de El crepúsculo al amanecer, él pues, manejaba el látigo porque hay una escena en la que está una botella de cerveza y con el látigo tiene que atinarle a la botella y quebrarla, ¿no? Y ¿cuántas botellas quieren que quiebre? Pues todas, ahí les daba con el látigo perfecto. Pero de joven a él, por su hermano, eh, pues lo metió mucho en la onda del fitness, de la gimnasia. Entonces, él hacía hasta hace 20 años, o sea, piensen que el hombre nació en los 40. En los 40, Savini hacía saltos mortales de tigre, árabes. Bueno, era el hombre del tricking con 50 años, se daba sus maromas, se aventaba de la altura que sea para caer en el colchoncito, todo lo que se les ocurra. Como gimnasta, buenísimo. Y también estuvo, ya les había contado yo, en el equipo de esgrima y le entusiasmaba mucho, ¿no? Toda esta parte de los espadachines y de aquella época de los mosqueteros y demás. Y empezó chavito y le gustaba, ¿no? Era como jugar un poco con la espada hasta que se convirtió en un esgrimista a nivel competitivo. O sea, iba a la estatal, la nacional y todas las competencias de esgrima en su juventud, las que pudo pagar, ahí va. Entonces, siempre en las películas él hacía sus acrobacias y este entrenamiento con espada, ¿no? Eh, esta agilidad, esta habilidad, que siempre esté en forma, porque uno ve a Sabini y
Es un hombre que ha trabajado el cuerpo y que se ve entero y que está muy fuerte aún a su edad. Esto, pues, le va a ayudar mucho en su faceta de actor de teatro, como bailarín, es un espléndido bailarín también. Y, pues, le ha hecho de todo, ¿no? Actor, doble de acción, también fue doble de acción, maquillista, diseñador de efectos especiales, estuvo en el departamento eléctrico, fue cinematógrafo, diseñador de vestuario, director también en Tales from the Dark Side, y estuvo 3 episodios. Le encargaron el remake de The Night of the Living Dead en 1990, que estaba muy nervioso, pero al final todo el mundo le dijo: "Es que fuiste la persona correcta para hacer este remake", y todo el mundo, bueno, está bien. Y, en la serie, Teatro Bizarro de 2011 tuvo ahí, el segmento de Wet Dreams, en Flickr y en la serie Creepshow también. De los últimos años, ya se ha dedicado Savini a pasar la estafeta y hay que decir las cosas como son. Él sí fundó su Tom Savini Special Makeup Effects Program, que además de las escuelas de efectos especiales es de las menos caras. Está en el Douglas Education Center de Pensilvania y es una de las escuelas más prestigiosas del mundo. Ha jalado bastante bien y así él asegura que su técnica pase a nuevas generaciones. Él ya no está tanto en los moldes y todo esto, pero sí está como asesor y sí está presente en las clases de los alumnos para resolver todas las dudas que tengan y está muy orgulloso del trabajo del alumnado que curiosamente, y aunque usted no lo crea, en su mayoría, y estamos hablando de un 60 a 70%, son mujeres, que es un detalle muy interesante. ¿Qué hace en los últimos años también Sabini, aparte de su escuela? Bueno, él va a convenciones donde lo invitan, siempre tiene una filota de gente, lleva él ahí sus pósters y todo tipo de memorabilia que vende y firma, porque su vida amorosa, pues entre las esposas y los hijos y ahora su nieto y demás, pues tiene muchos gastos, Sabini, ¿verdad? Entonces, las pensiones de las esposas son una cosa tremenda y pues necesita dinero, entonces pues, vende sus cosas en las convenciones. La gente no lo toma mal, o sea, que viva de eso está perfecto. Y firma los pósters, se toma fotografías con los fans, platica con ellos y lo lleva muy bien. También está como consultor, de repente lo llaman de grandes producciones a que les ayude a solucionar detalles técnicos de algunas escenas, que también le va bastante bien, pero él ya no, ya no hace las esculturas. Y sí hay que tomar en cuenta una cosa que luego no pensamos, y es todo el trabajo manual de la gente que hace este tipo de trabajo, porque tienen un montón de arcilla y tienen que esculpir con arcilla. Yo lo reto a que agarren medio kilo de plastilina y empiecen a amasar y a tratar de hacer una cabeza. Una cabeza como Dios les dé a entender, no les pido que sea, este, alguna persona en específico, sino que traten de hacer una cabeza y todo lo que tienen que amasar y todo lo que tienen que calentar, el material, darle forma, luego con los pinceles, los punzones y todas las herramientas, ir haciendo las texturas, los pliegues, los detalles de la piel, los poros, etcétera. Sí, mis respetos, qué manera de destrozarse las manos de los artistas de efectos especiales. Entonces, pues Sabini ya a su edad dice, o sea, gracias, no gracias, lo que tenía que hacer ya lo hice, si algún día despierto con el ánimo, pues algo haré, pero pues ya no van a ser las escalas y la cantidad de trabajo que estuvo haciendo durante tantísimos años. ¿Quieren saber más de Sabini? Es muy fácil. Pueden ir a sabini.com, que es la página de él.
que estuvo fuera de servicio un par de años y ahora ya otra vez está empezando a meter material, entrevistas, artículos, fotografías, etcétera. Hay videos de entrevistas suyas. Hay uno que compila todas las veces que fue con el entrevistador estadounidense David Letterman y que está el día que hace que explote la cabeza de Letterman ahí en vivo en el escenario que Letterman no quiere, ¿no? Está muy reacio. Y se viene, órale, pégate a la pared para que te explote la cabeza. Y Letterman, no, sácate, yo no quiero. Ya tienes puesto ahí el cachivache. ¿Qué tengo en la cabeza? Pues un condón lleno de sangre. Ponte ahí junto a la pared, ¿no? Y el Letterman, no, no quiero. Es muy divertido esto de Sabine y Letterman. Van a encontrar todas las veces que fue promocionando libros, películas, etcétera. Hay otro por ahí donde está el tour privado de su escuela y de su casa, que lo pondré en comentarios del video para que ustedes lo puedan ver también. Es largo. Son unos fans que llegaron a la escuela pues a ver cuáles eran los trabajos de los alumnos de Sabini y más o menos cómo estaba la situación en la escuela. Y llega Sabini y los ve y dice, pues ¿quieren saber? Sí, yo les explico, ¿no? Y les da el tour por la escuela, les cae bien, se los lleva a su casa, a que estén ahí con sus gatos, les enseña todo lo que tiene de su casa, que es una casa que está llena de cosas, pero cada cosa tiene su lugar. Entonces, dentro de esta estética caótica, hay una armonía muy particular que nos enseña mucho de este trabajo de orden que tiene Sabini. De sus libros, bueno, tiene muchas colaboraciones en tomos como Monsters y Fangoria y todas estas películas. De repente le pedían una nota o un artículo o algo para distintas publicaciones y Sabini usualmente aceptaba. Digo, a él le escribía Dick Smith, ¿no? Explicándole, pues él también va a pasar esta estafeta de esa manera. De los libros, si ustedes son entusiastas de cómo se hacen los efectos especiales, pues de entrada, Grand Illusions, es una guía a través de ejemplos de todo este arte y técnicas detrás del maquillaje de efectos especiales, que tiene una introducción de Stephen King, y también tiene ahí palabras de George Romero, ¿no? Entonces te da las instrucciones paso a paso. De instrucciones hay varios, ahí los pueden buscar en internet y los pueden encontrar, los pueden comprar, algunos son bastante caritos, pero si esto es lo que a ustedes les entusiasma, pues igual y vale la pena hacerse de su ejemplar. Otro, On Location in Blairstown, The Making of Friday 13th, ¿no? O sea, en locación en Blairstown, detrás de las cámaras de Viernes 13, donde van a ver un montón de fotografías con material que no había sido liberado antes. Y pues las memorias y comentarios de los actores y la diferente gente del crew que formó parte de esta historia. Y finalmente, pues va a estar también el libro Sabini, su biografía de TJ May, que pues es más exhaustivo, también tiene un montón de fotografías, habla acerca de su vida, de su infancia, de sus hermanos, de sus proyectos, de las dificultades y se ve una parte muy humana, muy bonita de Tom Savini. Y les digo, si se van a verlo en internet, que también por ahí, si son muy hábiles, pueden encontrar los enlaces de Smoke and Mirrors, la película, el homenaje a él sobre su vida, que lo entrevistan y demás. Y uno dice, pues es que este tipo es increíble, ¿no? Qué tipazo, o sea, es entusiasta, es un niñote, la actitud, la energía, es como un adolescente que de repente haya un proyecto que lo entusiasma y se va con todo, ¿no? En cada uno de los
proyectos, el entusiasmo y todo, independientemente de la cantidad enorme de problemas personales que tuvo a lo largo de su vida a nivel familiar con sus esposas, principalmente con sus esposas y los hijos, y el hijo la hija que dieron en adopción. Y no, 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 hay un drama ahí, bien tremendo de la vida personal de Sabini. Y a pesar de eso, cómo le entra con todo y ya de sus últimas esposas, pues ya se lleva las esposas no aguantan, se divorcian y él se lleva a los niños al set por sus acuerdos de, pues esta semana le toca conmigo, órale, vente a California, vamos a explotar cabezas, ¿no? Y cómo los niños crecen también con esta visión de los monstruos y los efectos especiales, sin miedo, sin culpas, sin temores, sin tonterías, sino como decir, pues qué curioso, ¿no? Todo este trabajo y estas esculturas explotables, ¿no? Que hace mi papá, y cómo los hijos están orgullosos de él, ¿no? Sea lo que sea. Y, pues, van a ver todas las influencias, todas las obsesiones, el perfeccionismo, la dedicación y, sobre todo, el amor que le ponía Savini a todo lo que hizo como actor de cine, de teatro, en producción, en maquillaje, en donde lo pusieras, todo lo que hizo un hombre, eh que tiene esta simetría, esto orgánico, simbólico, funcional, sus manejos de los espacios, la inteligencia y sensibilidad privilegiadas de Savini, vale la pena acercarse, este, y regalos, ¿no? Que le han hecho a lo largo de la vida, que son sus tesoros, ¿no? Modelos de maquillaje, ¿no? Las máscaras, los bustos de Rick Baker o de Greg Nicotero, ¿no? Que son otros 2, nombres fuertes dentro del mundo de los efectos especiales. Así que si ustedes luego, tienen el prejuicio de que el gore es barato y de mal gusto, y lo que sea, hay mucho más detrás de esto. Digo, si no les gusta, no les gusta, yo no les voy a forzar nada, cada quien que vea lo que le dé la gana, pero sí ábranle una puerta a tratar de pensar cómo fue que se pudieron hacer estos efectos, cómo está armado todo por aquí. Y muchísimas gracias por acompañarme en esta breve visita a un hombre interesantísimo cuyo legado permeará en Jarabe de Maíz y Rojo 66. Saludos a toda la gente que está por acá en el chat saludando. Saludo a ¿quién anda por ahí? Está el Dream Master, está Cobalt, está Seymour, está Godot, Ale, Soko, Shipeki, los Rorros. ¿Quién más anda por ahí? Silvia y los que se acumulen en las vistas de internet. Gracias por acompañarme a este intenso y maravilloso mundo de Tom Savini. Recuerden que en sus comentarios, que siempre se leen, pueden ustedes dejar todo tipo de sugerencias para programas futuros. Comenten, ¿no? Si conocen el trabajo de Savini, si piensan que no es tan bueno, si piensan que sí es el mejor y se merece el título del sultán del splatter, qué películas suyas han visto, eh, si prefieren a Romero, a lo mejor, si sienten que lo que le hizo con los zombies, Savini, vale la pena o qué está pasando por ahí. Cuéntenmelo todo. No me queda sino despedirme, deseándoles una semana en la que puedan asir la vida con ambas manos, tomando entusiastos los caramelos que les depare el destino, siempre con la mirada brillante de la posibilidad. Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el martes. Dulces pesadillas.